Muy buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Juliana Angulo Bolaño, de la materia de Lengua y Literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre el modernismo, origen y características. El tema de esta unidad 1, tema 1 es el modernismo, un movimiento literario de América para el mundo. Sabemos que el modernismo es un movimiento literario americano que nació en la segunda mitad del siglo XIX y se extendió hasta los inicios del siglo XX. Rubén Darío utilizó el término modernismo ya en 1888 como equivalente de expresión nueva o moderna. De esta manera se calificó a un espíritu nuevo que animó a un grupo de escritores y poetas hispanoamericanos a escribir de una forma renovada y expresiva, en la que predomina lo sensorial sobre lo ideológico. La literatura latinoamericana había estado influenciada por movimientos literarios que llegaban de Europa, pero sobre todo de España. En el modernismo ocurre una situación muy diferente. Un movimiento literario nacido en América se traslada a España y Europa e influye en toda una generación de escritores, entre los que se cuentan Juan Ramón Jiménez, Manuel y Antonio Machado, quienes se vuelven seguidores de una estética renovadora del lenguaje. El modernismo como movimiento artístico revolucionó diversas disciplinas creativas, en especial la arquitectura, las artes plásticas y el diseño. El contexto histórico del modernismo. En la segunda mitad del siglo XIX, las jóvenes repúblicas latinoamericanas vivieron una serie de conflictos. También fueron afectadas por la crisis económica y ecológicas debido a la destrucción de sus recursos naturales. Los obreros en esta ocasión y la población campesina se vieron cada vez más pobres, mientras que los grupos poderosos conseguían un sinnúmero de beneficios. Argentina y Uruguay construyeron redes ferroviarias que atropellaron los territorios indígenas. En esta ocasión, Ecuador, Colombia y Brasil sobreexplotaron sus tierras para cumplir con los mercados que buscaban azúcar, café, cacao y tabaco. Pero esas convulsiones sociales despertaron la conciencia de grupos intelectuales. El modernismo literario reaccionó contra el realismo y el naturalismo en la literatura, contra la burguesía. Encontramos algunas fuentes e influencias del modernismo. Las fuentes del modernismo son cosmopolitas, es decir, internacionales, aunque es innegable la influencia francesa del simbolismo y el parnasianismo. Rubén Darío y el poeta colombiano José Asunción Silva viajaron a Francia y se contagiaron de la espiritualidad metafísica y el ritmo del idioma francés. Y estos adoptaron el castellano, aquello que dio una originalidad, un ritmo a la poesía modernista. En las fuentes e influencias del modernismo tenemos el simbolismo. ¿Qué es esta? Es una corriente literaria
que buscaba recuperar la presencia de lo simbólico, lo imaginario, el delirio y el ensueño. Todos estos son estados que escapan a la racionalidad materialista. El simbolismo empleó el símbolo poético para establecer contacto entre lo real y lo abstracto. Los versos del poeta sugieren ideas que el lector deberá identificar e interpretar. ¿Sí? El poeta modernista exploró el misterio, las formas abstractas y el alejamiento de la realidad. También encontramos el parnasianismo, y este se fundamentó en la idea de el arte por el arte. Pretendía la perfección formal, el uso de temas exóticos como la mitología, la evocación del pasado o de ambientes orientales y valores sensoriales. Se aleja de la realidad en un anhelo de reacción contra los poetas que planteaban problemáticas sociales. Dentro de nuestro tema también encontramos algunas características del modernismo. Las obras de cada uno de los escritores modernistas poseen sus propias particularidades, pero comparten características como las siguientes que tenemos acá, ¿no? Tenemos una que es que capturan las realidades de los tiempos modernos. Se refieren a los elementos que trajeron consigo los avances científicos y los tecnológicos. También vemos que expresan una sensación de incertidumbre y alineación, ya que transmiten las sensaciones de inseguridad y confusión que provocaría la industrialización. También motivan a la audiencia a obtener sus propias conclusiones. En estas creaciones no todo está dicho, ni en la prosa, ni tampoco en el verso, ya que el lector debe participar para desentrañar el significado. Otra de las características es que reaccionan frente a la tradición literaria, descartan las formas tradicionales y proponen textos experimentales y presentan versificación irregular, el verso libre y la libertad estrófica. Se centran en el estilo y la forma, porque muestran un especial interés en el arte por el arte. Las palabras y sus combinaciones en esto adquieren mayor importancia y la forma está muy por encima del significado. Otra de sus características es que reflejan un cosmopolitismo multicultural. Los autores se declaran ciudadanos del mundo y sus textos evocan el mundo clásico, la mitología, los lugares exóticos que ellos han visto, y también hay espacio para el regionalismo. También el modernismo combate la industrialización porque los autores rechazan el trabajo inhumano y mecanicista que surgió con la industrialización a finales del siglo XIX. El modernismo se enfoca en el preciosismo, en el lenguaje. Propone innovaciones métricas mediante el empleo de versos, ya sean eneasílabos, que son los versos de 9 sílabas métricas, los dodecasílabos, que son los de 12 sílabas, los versos alejandrinos, que son los de 14 sílabas métricas, y el verso libre. Estos buscan la perfección poética, o sea, buscan lo bello, lo elegante, lo culto, y emplean elementos de otras artes. Y finalmente, la última característica que encontramos acá sobre el modernismo es que renueva el lenguaje poético. Los recursos estilísticos alcanzan gran originalidad
y expresividad para despertar experiencias sensoriales, tanto en la prosa como en el verso. En este, el léxico viene enriquecido con palabras de origen grecolatino, o también conocido como el cultismo. Términos exóticos se emplean. Es común también el uso de arcaísmos en estas obras, es decir, de palabras que se encuentran en desuso en la lengua actual. Los temas del modernismo tenemos la reflexión sobre la modernidad, el exotismo, emoción del contacto con la naturaleza, escape de la realidad en escenarios llenos de fantasía y belleza, y la exaltación del sentimiento. Este sentimiento es el amor y la sensualidad, el asombro y el misterio frente a la vida. Finalmente, a modo de conclusión, encontramos la vigencia y relevancia del modernismo en la actualidad y vemos que el legado del modernismo sigue resonando en la literatura y el arte contemporáneo, manteniendo su influencia e inspirando a nuevas generaciones de creadores. Las innovaciones formales, su riqueza, expresividad y su visión siguen siendo un objeto de estudio y admiración en el mundo hispanoamericano y trasciende, va más allá. Aunque el modernismo floreció hace más de un siglo, sus temas universales y su búsqueda de la belleza a través de la palabra continúan siendo relevantes para el público moderno. Este público que en realidad aprecia la capacidad de este movimiento para poder conectar con experiencias humanas a nivel profundo.